El que quiera salvar su vida, la perderá. En nuestra vida constantemente estamos haciendo elecciones. Tenemos que escoger entre varias posibilidades. A veces estas elecciones son más decisivas, más importantes, configuran más, delinean más nuestro futuro, porque hemos hecho una elección que tiene más repercusión. Pero todas, desde las pequeñas a las más importantes, todas las elecciones que vamos haciendo, dependen sobre todo de los criterios que tenemos, ¿verdad? Pensamos que esto es lo correcto, que esto es lo bueno, que esto nos interesa, que nos conviene, y entramos por ahí. Muchas veces decidimos impulsivamente, movidos por sentimientos o por un consejo que hemos oído ahí de cualquier manera, sin reflexionar, y nos metemos sin pensar demasiado. Pero, sea como fuere, estamos en la práctica tomando decisiones. ¿Somos conscientes de ello o no? Lo que pasa es que el camino de nuestra vida no tiene solo consecuencias aquí, que las vemos y a veces las padecemos, ¿verdad? Sino que tiene consecuencias eternas. Luego, de nuestras decisiones ahora, cada día, depende no solo nuestro futuro inmediato o un poco más allá, sino nuestro futuro para toda la eternidad. Y el Señor Jesús viene, el Verbo que se hizo carne, para revelarnos, para mostrarnos la voluntad de Dios, los criterios de Dios, la mente de Dios, buena, perfecta para nosotros, para que escojamos lo que nos conviene verdaderamente, para que tengamos los criterios sólidos de la palabra de Dios, de su perfecta voluntad para nuestra vida. Él es el camino y la verdad y la vida. Luego, en Cristo tenemos la seguridad, que de otra forma no podríamos tener, de que estamos escogiendo correctamente, de que estamos acertando, de que estamos entrando por el camino correcto. Lo que pasa es que el camino que nos marca el Señor cuesta, porque lo que hace aquí es decir, primero, anuncia a sus discípulos que Él tenía que padecer mucho y ser desechado, rechazado por los jefes, y ser ejecutado y resucitar. Luego, el camino que marca es duro, es difícil, el que Él sigue. ¿Por qué? Porque Él escoge hacer la voluntad del Padre y nos da ejemplo y lo hace. Es un camino difícil, pero que es el camino único que conduce a la victoria, que conduce al premio seguro del gozo de Dios, del fruto que el Padre quiere, que es la salvación de muchos y que Cristo sea colocado por cabeza y reine para siempre. A través de ese camino insospechado para los hombres, que nadie hubiese imaginado, que es el de la humillación y la cruz y la muerte. Pero es que es más, no solo hace esto, sino que además dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que haga lo mismo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Nuestros criterios son distintos. El mundo nos ofrece muchos criterios y consejos fatuos, engañosos. Pero lo que prima es lo que es más popular, donde hay mucha gente, eso la democracia nos lo ha instalado, ¿verdad? La voz del pueblo, la gente, la multitud no se puede equivocar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si no hay nada más sencillo que equivocarse siguiendo a la masa. Casi es un criterio seguro. Por donde vaya la mayoría es el camino que no conviene llevar. Hay que ir en otra dirección. En muchos ámbitos de la vida es así. Y en el camino espiritual es así. Porque lo que a la mayoría le va es el camino fácil, el camino ancho, el de darse gusto a sí mismo, buscarse a sí mismo, y el éxito, el número, la seguridad de que estamos muchos aquí, aunque estemos equivocados, da igual, pero estamos muchos. Lo que dicen, ¿no? Que mal de muchos, consuelo de tontos. Bueno, pues
no es consuelo. No es consuelo porque será un gran desconsuelo. La lamentación de los réprobos, de los condenados en el infierno, aunque se vean acompañados, pero van a estar lamentándose y acusándose unos a otros. Por tu culpa estoy aquí. Por tu culpa estoy aquí. Me fié de ti y mira lo que he hecho. Sí, el remordimiento no cesará, pero ese remordimiento no excusa de haber elegido mal, porque cada uno somos libres y podemos elegir o confiar en Cristo o seguir a la masa, por ejemplo, un criterio. Pero es que no hay camino seguro para un cristiano y para la vida eterna si no escuchamos la palabra de Dios. Si escuchamos otras cosas, otras fuentes. Y pues Moisés lo dice de parte de Dios al pueblo cuando van a entrar en la tierra prometida. Yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, y así vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá. Este es el camino que conduce a la vida, el de acoger con docilidad la palabra de Dios y obedecerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si no escuchas, cierras los oídos, no quieres escuchar lo que te dice Dios. Si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, es decir, escuchas otras voces, das culto a otros que no son Dios, moriréis sin remedio. Y esto es lo que el mismo Señor nos indica, que no es el camino del éxito humano, sino el camino de la cruz, el camino de la cruz, el camino de la muerte a nosotros mismos para vivir en el Espíritu, para que el Espíritu pueda hacer su obra en nosotros, nos comunique la bendición de Dios y seamos instrumento de bendición. No hay otro camino sino el de Cristo, es decir, unidos a Él, siguiéndole a Él. Aunque haya escogido este camino que a veces no entendemos y nos cuesta ciertamente, pero Cristo lo sigue porque ama al Padre y la voluntad del Padre por encima de todo. Y no podemos ser verdaderos discípulos si no amamos al Señor por encima de nuestra propia vida y de todo lo demás, claro. Y, por tanto, si no escuchamos su palabra con docilidad para querer obedecerla, seguirla, y ahí hay recompensa, ahí hay premio, ahí vemos cómo el Señor es fiel y se manifiesta su victoria. Pero hay que atravesar momentos difíciles, valles oscuros, pero si confiamos en el Señor, Él estará a nuestro lado en todo momento, nunca nos abandonará. La fe es lo que hace, nos capacita para avanzar cuando no vemos humanamente, cuando parece que se ha acabado el camino, pero es entonces cuando Dios abre caminos y cuando Dios nos conduce de gloria en gloria, aunque humanamente haya que bajar mucho y sufrir y padecer como Cristo que padeció. El Hijo del Hombre tiene que padecer, sufrir mucho en manos de los hombres. Pues, Señor, aquí estamos, queremos escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Así sea.